Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto para mí estar aquí. Soy Yasmín Díaz, desde tu canal Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y bueno, quiero agradecerles por los comentarios, por seguirme día a día, también a los suscriptores, a los que se están comunicando también a través del número celular. Un agradecimiento por la valoración, por el reconocimiento. Saben que este es un espacio profesional en el sentido que soy una periodista del pueblo, que les dice la otra versión de lo que los medios cercan, ¿no? Ponen cercos mediáticos y hay cosas que no lo sabemos, o desinforman o sesgan la noticia, ¿no? Son medios mercenarios, pues ellos hacen todo por el dinero, ¿no? Como se les llama comúnmente, medios mermeleros. Pero se trata de crear un espacio aquí periodístico con la información veraz, rompiendo estos cercos mediáticos, y también un espacio humano de fraternidad, de solidaridad, y también como mujer, ¿no? Porque para mí tener un programa como este es crecimiento también como ser humano y como mujer, como luchadora social y periodista sanmarquina, que bueno, desde que estuve en la universidad pues siempre estuve apoyando las reivindicaciones de nuestro pueblo, sobre todo por los que más sufren, como son nuestros hermanos del Perú profundo, ¿no? Con esto del saqueo y la explotación, la contaminación que existe en el Perú profundo. Y esto es algo que siempre me ha dolido, me ha indignado. Y bueno, pues hoy quería hablarles justamente de estas transformaciones que necesitamos, ¿no? Recuperar nuestras riquezas y que hayan proyectos mineros, sí, pero con licencia social, con respeto del medio ambiente, que se respete al pueblo, a la nación. Inversionistas, sí, pero no saqueadores, no abusivos, que se aprovechan, transnacionales abusivas que se aprovechan pues de estos gobiernos entreguistas, vendepatrias, ¿no? Que no tienen la mínima de piedad por la población, que contaminan, ¿no? Que reprimen. Y bueno, pues que prácticamente acaban con la vida de ellos, ¿no? Con su tranquilidad, con su salud. Claro, Lima y otros, digamos, regiones del país que no tienen ese problema constante con la minería desde la época que los españoles invadieron nuestras tierras, ¿no? Empezó el genocidio, empezó el saqueo, esa avidez, esa codicia, ¿no? Criminal, y eso no ha parado hasta el día de hoy, y el Perú profundo lo sufre de manera particular, porque justamente ahí esas zonas donde llega toda esa criminalidad, ¿no? A través de las transnacionales que, bueno, pues los gobiernos le han permitido todo este tipo de abusos hasta el día de hoy. Y esto esperemos que en un tiempo no lejano se termine, pues no llegue la justicia como llegó en Bolivia, y ahora también les voy a hablar de eso a propósito de hoy, ¿no? Que ha sido un día importante porque la derecha bruta y achorada pues teme, ¿no? Ve como su peor pesadilla la influencia, la cercanía de Bolivia, ¿no? Con Evo Morales ya saben que lo tienen como enemigo declarado. La otra vez el fascismo congresal quiso declararlo persona no grata, ¿no? Y no pudieron igual. Pero llegan a ese extremo porque es el temor, el odio viene del miedo que le tienen, porque saben de que tiene argumentos firmes para sí ser una buena influencia para nuestros pueblos. Y ahora con nuestro presidente en el gobierno, alguien que tiene las mismas raíces y de los pueblos del Perú profundo con los pueblos de Bolivia, no están juntos. Entonces esa hermandad no es, y ese ejemplo de Bolivia no es algo que les convenga pues a estos poderes fácticos que tienen prácticamente raptado nuestro país, y más aún con la Constitución de 1993 que profundizó el modelo neoliberal y legalizó el saqueo de nuestro país. Bueno, hoy recibió, ¿no?, el presidente Castillo el Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, ¿no?, que es la máxima condecoración que se puede recibir, ¿no? Fue tratado como un hermano, ¿no?, con mucha fraternidad. Lo recibieron desde el avión con un desfile militar, con saludo militar, cantaron nuestro himno nacional allí los
los soldados que lo recibieron y cantaron el himno de Bolivia y el himno nuestro, y todos, ¿no? Todos los bolivianos también cantando nuestro himno, se lo sabían bien. Fue bello ver, ¿no? Ver ahí los soldados todos firmados y todos cantando, ¿no? El himno del Perú. Eso fue algo que observé y que me llamó la atención, ¿no? Y en realidad somos pueblos hermanos, somos el mismo pueblo, estamos juntos territorialmente, uno cercano al otro, y con similares raíces, ¿no? Bueno, se llevó pues a cabo, prácticamente fue la firma, ¿no?, de un contrato. O sea, no solamente es un saludo protocolar como pueblos hermanos, sino hay acuerdos y contratos concretos, ¿no? Les voy a narrar la primera firma, porque yo estuve viendo todo ese informe y bueno, lo transcribí, las cosas más importantes, ¿no?, que se destacan para compartir con ustedes. El primer acuerdo, que se trató de la primera firma entre los ministros de cada país, ¿no?, porque este es un acuerdos bilaterales, sobre todo en los sectores de hidrocarburos y minería, ¿no? El acuerdo primero fue de construcción, comercialización de GLP en poblaciones de Perú, o sea, que se pueda comercializar en Perú, en las zonas de frontera, pero también otras zonas, no solamente en zonas de frontera. El ministro de Energía y Minas, ¿no?, peruano, con el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, o lo firmaron, ¿no? Ambos llegaron con su carpeta allí, ¿no? Y es un proyecto de diseño, construcción y operación de redes de distribución de gas, ¿no?, en estas poblaciones fronterizas, pero también otras regiones. La segunda firma tuvo que ver, es para el acuerdo, cooperación entre ambos ministerios, ¿no?, acuerdo interinstitucional para la interconexión de gasoductos, otro paso, no solamente distribución, sino interconectar gasoductos. El objetivo es desarrollar estudios para determinar la factibilidad técnica y económica de la interconexión del proyecto peruano que se llama SIDGAS con un posible proyecto de gasoducto de Bolivia hacia Perú, con la finalidad de que Bolivia pueda establecer una planta de licua extracción de gas en el puerto de Hilo, y así poder exportar GLP boliviano y al mismo tiempo, de algún modo, o sea, proveer el consumo al mercado peruano, ¿no?, mercado interno. O sea, de eso se trata la idea de esta interconexión de gasoductos. El acuerdo de cooperación sobre la construcción y operación de redes de distribución en las poblaciones de frontera y otras, ¿no? O sea, hacer una operación redes para distribución y también producción, ¿no?, a través de los gasoductos. Algo interesante. También se habló de comercializar, promocionar en condiciones de mutuo acuerdo y por supuesto recíproco beneficio la comercialización de la urea, ¿no?, que sabemos de que ha tenido muchos problemas nuestros agricultores del interior del país, porque la urea subió mucho el precio y eso afectó también, y al final afecta los precios de los productos agrícolas. Entonces hay un acuerdo, han firmado también para la comercialización de urea, por supuesto que mutuo beneficio, ¿no?, a mejores precios. Y bueno, de eso se trata, ¿no?, de que sea equiparado el beneficio uno y otro país, como debe ser, como pueblos hermanos, como gobiernos hermanos, ¿no? De eso se trata, ¿no?, beneficiarse mutuamente. La tercera firma es muy interesante para mí particularmente porque se trata del ministro de Energía y Minas con el otro ministro, ¿no?, de Bolivia, que digamos, están prácticamente en las antípodas, ¿no?, porque mientras el ministro de Minas acá, bueno, tiene que, con las transnacionales que prácticamente tienen casi todas las utilidades, hay un saqueo, ¿no?, abiertamente. El ministro de Energía y Minas, pues en Bolivia es otra situación totalmente, no es soberanía total, las utilidades son mucho más que las utilidades aquí que pueda tener el Estado. Aquí el Estado se queda con lo mínimo, en Bolivia se queda exactamente con todo lo que aquí se quedan las transnacionales. Es al revés, allá se ha volteado el embudo de la distribución de las utilidades.
lo ancho para el Estado, la nación como debe ser, y lo angosto para una empresa inversionista que gana, pues no. Simplemente está ganando y está recibiendo las utilidades justas. No está saqueando, en nuestro caso es saqueo. Entonces allí este encuentro binacional entre estos dos ministros, pues por estar en las antípodas, el otro de algún modo ejerce una influencia, pues, ¿no? Porque de algún modo, como dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Y ahora esta relación, estrechar estos lazos entre ambos ministros de minería no le va a gustar pues a la derecha bruta y achorada. De hecho que deben estar muy preocupados, porque se ha firmado justamente entre estos ministros es para promover acciones conjuntas, ¿se dan cuenta?, vinculadas al fortalecimiento de la relación en cuanto al tema de minería, cooperación. Eso a los poderes fácticos los debe tener preocupados, ¿no? Porque ha dicho que ese acuerdo se ha firmado para fortalecer la relación de ambos ministros de Energía y Minas, la cooperación y el intercambio, cooperación e intercambio, sociabilización de experiencias, esa palabrita, la experiencia boliviana es lo que quisiéramos para que tenga la experiencia el Perú, que está en la época todavía del saqueo de los recursos naturales, y ahora lo van a ver la diferencia, que después les voy a contar. O sea, es fortalecimiento, cooperación, intercambio, sociabilización de experiencias entre las instituciones competentes de ambos ministerios, ¿no? Es estrechar lazos en los temas relacionados a todo el sector minero, y temas de gestión específicamente, gestión, ¿no?, de los recursos naturales, y bueno, pues cómo se gestiona con las transnacionales, todo lo que es tema gestión, que la gestión en Bolivia, del ministro de Energía y Minas, es diametralmente opuesta a la gestión que pueda tener, de acuerdo a la Constitución de Fujimori, el ministro del Perú, ¿no? Porque están todas las prerrogativas, las utilidades, las ventajas, el contrato, todo está hecho a favor de la transnacional. En cambio, en Bolivia es totalmente lo contrario, a favor de la nación, que trata con un inversionista que gana su porcentaje como debe ser. Si no, no estarían ahí invirtiendo, ¿no? Entonces va a ser esta cooperación en temas de gestión y norma ambiental, ¿no? Lo que es cómo cuidar el medio ambiente. Eso también va a tener influencia Bolivia, porque sabemos que aquí pues el medio ambiente no se cuida para nada. Si no, no hubieran esas protestas que ahora, bueno, que son caldo de cultivo para que de algún modo se den hechos de violencia, en el sentido de la desesperación, de la rabia, de la indignación, que los hijos de uno, tu familia, están tomando agua contaminada de cuántos años por unas mineras que ahí tienen el poder que les dan los gobiernos de turno, que aunque uno se mate como ellos allá en el sur, en Ayacucho, en estas zonas de Lucana, Coracora, ¿no?, se matan pues protestando ya cuántos años, desde el 2010, hermanos y hermanas, están protestando porque prácticamente la contaminación es permanente en esta Azcascocha, que es un reservorio de agua para consumo humano y también para la agricultura, además de todas las cabeceras de cuenca, porque aquí solo en el Perú se permite esta barbaridad que en otros países no se permite, incluyendo Estados Unidos, de tener una mina, hacer explotación y todo lo demás en cabeceras de cuenca. Las cuencas hidrográficas, es terrible eso. Y entonces hay un comité de defensa de todos estos pueblos afectados de la zona de Ayacucho, ¿no?, en el sur, que bueno, pues vienen protestando, vienen ya con huelgas pasadas, solamente han recibido represión, incluso ha habido una represión el 28, ¿no?, porque los mismos policías se saben que las minas hasta les pagan, ¿no?, aparte, para que defiendan sus intereses, y siempre ha sido así, es común, es una práctica común de estas mineras, ¿no?, con tanto poder económico que pues manejan el Congreso como les da la gana, con su dinero, con un Congreso lobista de derecha, que siempre ha sido así, y que hasta ahora es así, con esa mayoría lobista que tenemos ahí, porque para eso sirve la derecha, ¿no?
Y bueno, pues ahora la población, 500 personas que prácticamente no recibían ningún apoyo, ninguna mesa de diálogo, al final no llega nada. Y el colmo es que el gobierno de Sagasti se le ha ampliado la concesión, el contrato a estas mineras que justamente están en esta zona y que están contaminando el agua, que no tienen absolutamente ninguna licencia social. No hay noción de eso para estos gobiernos que han pasado. Y en plena pandemia, ellos denuncian, ¿no?, que les han firmado el gobierno de Sagasti, ¿no? Bueno, es interino, no iba a ser una revolución, tiene que continuar con lo que han hecho todos los gobiernos vendepatria, bueno, ¿no? Y entonces ellos han seguido protestando y bueno, ahora ha habido esto, ¿no?, de que han entrado 500 ciudadanos, ¿no?, pobladores. Y bueno, ha habido el incendio de estas oficinas, de unas oficinas, que también ha sido autos, ¿no?, algún transporte ahí que tenían. Y bueno, pues se ha originado, de hecho que han superado la cantidad de policías que ellos ya tenían y habían recibido refuerzos y todo esto, ¿no? Y ha habido, pues, la policía ha usado perdigones y ha habido 10 hermanos heridos, ¿no? Y todo esto, ¿por qué trae? Felizmente ninguno de gravedad. Ahora ya, después de esto recién viene la mesa de diálogo, ¿no? Que ahora dicen que han aceptado, ya no están alzados en huelga, que empezó el 28, sino van a hacer un diálogo, dicen, con la actual premier, ¿no? ¿Qué solución da? La única solución es que en cabeceras de Cuenca no puede haber minería de ninguna manera, pero como son los contratos ley, como Fujimori dejó esta constitución que es un anatema, una maldición realmente para nuestros pueblos, ¿sí? No se puede hacer nada, no se puede decir hasta acá termina el contrato, pues ahí ¿a qué soluciones llegarán? ¿Qué sucederá? Y sobre todo en las condiciones contra el medio ambiente, como acá justamente les hablo de este tema porque justamente este acuerdo binacional entre Bolivia y Perú se trata también de las normas ambientales, ¿no? De algún modo de hacer un acuerdo en temas de gestión y también en normas ambientales que sea una buena influencia, pues en el sentido para el gobierno sobre todo, y que cómo manejan esto, ¿no? De hecho que todo esto que pasa en nuestro país, ¿no?, respecto a la minera en cabeceras de Cuenca, que es una de las cosas realmente terribles, inauditas que suceden, es importante la influencia de un país y estos acuerdos que estrechan estos lazos y esta experiencia tan cercana de Bolivia, ¿no? Y eso es muy importante y muy destacable, la firma de estos contratos. Y eso es algo que a los poderes fácticos no les simpatiza absolutamente nada, porque saben que no solamente el presidente Castillo va a despertar más sobre lo que realmente es Bolivia, lo va a ver más cercano que nunca, ¿sí? Si no ha tenido un conocimiento amplio y previo de lo que sucede realmente en Bolivia, que es un buen ejemplo, sino también se trata de que ellos temen que eso cambie, que las condiciones en Perú sean como es en Bolivia, cosa que no sería malo para ellos en el sentido de hacer justicia. Ellos podrían seguir ganando, ¿no?, como cualquier empresa o inversionista que hay en Bolivia y gana, pero ya no saqueando. Y ellos lo que quieren es seguir saqueando. Y eso es claro, ¿no? Quieren seguir saqueando. Están habituados a eso, ¿no? Y creen que tienen todos los derechos, todo el poder, y que pueden tratar al Perú pues como su chacra, ¿no? Como la tirana de Guarmey hace en su fundo Guarmey, toda la explotación con esos trabajadores y nadie le dice nada, ¿no? Y esa vez la intoxicación tampoco ha investigado SUNAFIL, hasta ahora lo han archivado ese caso. O sea, no hay ley para el que tiene tanto dinero como una señora, la señora Alba, ¿no?, la tirana de Guarmey, que factura pues casi $7 millones hasta lo que va de este año nomás en exportación de arándanos, espárragos, uvas en la empresa de su marido, ¿no? Y todavía explotando trabajadores. Entonces prácticamente pues a esta gente no les conviene la influencia boliviana, que es un claro ejemplo para nosotros. El presidente, por otra parte, se sintió muy
emocionado, ¿no? Se le veía y muy impulsado, muy motivado. Y sí es importante también para que tome valor, aunque mucho no puede hacer si no cambiamos la Constitución realmente. Esa es la base de todo, ¿no? El cambio de constituyente, el respaldo de esas 3 millones de firmas y de la población para poder dar pasos y no permitir pues que esta derecha y este Congreso y estos medios de comunicación, usando el chantaje y la coacción, quieran ellos poner los temas a agenda que les conviene y que se haga lo que ellos quieran. Y no es así, ¿no? Entonces, se trata de que no es una lucha fácil, definitivamente, ¿no? Pero la nueva constitución va a ser vital realmente para que todo esto cambie. Ha dicho el presidente, no miramos límites entre Perú y Bolivia, y en el marco del 7º Gabinete Binacional tenemos que agendar a puntos muy importantes para que lo sienta el pueblo, para que los hombres y mujeres que están en este gabinete binacional sepan que existen gobiernos de ambos lados que de verdad estamos preocupados y trabajando por ellos. Gracias, hermano Luis Arce, por este emocionante recibimiento en la histórica ciudad de La Paz. Con este encuentro, amigo mío, afianzamos los milenarios lazos de amistad de nuestros pueblos. Sigamos juntos construyendo un futuro común, Jayaya Bolivia. Ahora, hermanos, lo que les decía del caso boliviano, ¿no? Les voy a contar un poco de mi experiencia personal. Cuando fue el 2007, llegó a Bolivia nuestro hermano Evo Morales, ¿no? Llegó acá a Perú. Y bueno, se reunió en Villa El Salvador con las organizaciones sociales, las fuerzas vivas, ¿no? Todo el pueblo, estudiantes, sindicatos. Hubo un encuentro muy especial allá en Villa El Salvador. Yo como periodista fui con mi lapicero y mi cuadernito nomás para hacer una crónica para 1 de mayo. Y bueno, de esa experiencia que a mí me impresionó realmente escucharlo. Él acababa de hacer la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia, del gas y todo lo demás. Estaba empezando recién 1 año ese proceso y realmente ya tenía frutos, ¿no? Ya daba la impresión que ya había estado gobernando muchos más años, ¿no? Y él dijo, ¿no? Yo lo anoté eso y lo tengo hasta ahora conmigo, ¿no? Como antecedente les cuento de cómo era Bolivia y qué es lo que empezó a hacer en ese momento Evo Morales, ¿no? Para transformar realmente la faz de su patria, de una Bolivia que era el último, visto como lo peor, a ser prácticamente el país con más desarrollo económico en la región. Y no lo digo yo, les voy a nombrar quienes lo dicen. Cuando Evo llegó aquí en el 2007, durante el gobierno del bribón ese de Alan García, ¿no? Que se duda que esté fallecido, ¿no? Que haya fallecido. O sea, eso es algo que yo no lo puedo asegurar al 100%, ¿no? Hay por ahí hipótesis. El hecho es que este bribón, este ladrón, ¿no? Corrupto de Alan García, pues él estaba en el gobierno cuando llegó Evo Morales. Recuerdo que lo condecoró y todo lo demás, todas las hipocresías del caso, ¿no? Y él dijo claramente una cosa, ¿no? Necesitamos socios, no patrones, socios que inviertan, no patrones que manden y presionen, como lo hacen acá, no son patrones. Los poderes fácticos, las transnacionales que vienen aquí tienen tanto poder económico que prácticamente coaccionan, ¿no? Se portan como patrones. Mandan al Congreso y todo, porque claro, tienen sus millones, y saben que tienen un presidente a su servicio, un títere, y saben que tienen ministros títeres, que no los van a tocar, porque como ayer preguntaba a un periodista, así le decía, señora ministra Mirta Vázquez, pero si ustedes empiezan otra vez con esa renegociación de los contratos, ¿cómo evitar que la inversión se ahuyente? Porque no debemos permitir que la inversión se ahuyente, se vaya. Entonces, ¿cómo hacer las cosas? O sea, ¿qué manera de preguntar tan indigna? ¿Sí? Como que ellos son una especie de becerros de oro que hay que adorar, ¿no? Cuando nosotros somos el soberano de toda la riqueza que hay aquí. Ellos deberían estar así como nosotros, como ya las transnacionales están en Bolivia. Se rigen por las condiciones del país, respetan al pueblo y
a la nación, ¿no? Y al gobierno y el medio ambiente, etcétera. Son otras condiciones, pero ganan. Si no, no habría tantos inversionistas allí, ni Bolivia estaría como está, ¿no es cierto? Entonces, él dijo claramente, necesitamos socios, no patrones. Y dijo claramente, y esto lo anoté porque yo anoté todo textualmente lo que dijo en ese año, ¿no? Por eso les quiero compartir mi experiencia. Dijo, mi gobierno alienta la inversión extranjera. Por supuesto que sí, alienta la inversión extranjera, siempre y cuando se respeten los derechos de los pueblos. Es claro, hermanos y hermanas. Sí, o sea, se alienta, en Bolivia se alienta hasta ahora. Eso fue el 2007, cuando Evo Morales había poco tiempo en realidad empezado esa revolución, ¿no? Económica, política, social. Sino que también se trata de que que se respeten los pueblos, ¿no? No es esa inversión que aquí llaman inversión y es otra cosa realmente, ¿no? O sea, que actúan como patrones. Y siempre y cuando se respeten los pueblos. De ahí dijo, en el 2005, antes de la nacionalización de los recursos, porque él nacionalizó el 2006, el país solamente recibía $300 millones por la explotación de esa riqueza, ¿no? El gas. En cambio, durante el 2006, cuando cambió el rumbo energético, Bolivia logró obtener $1.600 millones. O sea, prácticamente de 300 millones a 1.600 estamos hablando que más que quintuplicar, ¿no? Quintuplicó. $1.600 millones como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? O sea, miren la cantidad, quintuplicó el ingreso. Y eso estaba aprobado. Él habló. Yo aparte me acuerdo, investigué y sí, o sea, quintuplicaron ingresos, más todavía, ¿ya? Y por la nacionalización de los recursos, ¿no? Recuperaron su riqueza. Este año 2007, Bolivia recibirá, dijo, $2.000 millones. O sea, cada vez sacaba más y más, ¿no? En ganancia, ¿no? Hasta llegaron al superávit. También habló, recuerdo, de las reservas internacionales que hasta el 2004 en Bolivia eran de $1.000 millones. Y después, el año 2006, prácticamente, que él ya hizo la nacionalización, llegó a $1.700 millones. Y en ese año que habló, 2007, ya dijo que estaban pasando los $4.000 millones. Y todo lo que él decía, yo lo fui corroborando también con otras informaciones y realmente era para mí impresionante, ¿no? Yo recuerdo esa experiencia y también leí diarios, ¿no? de esa época, ¿no? Que decía, por ejemplo, El País de España, que es uno de los diarios más importantes. Y sí, en acorde a lo que había escuchado Evo Morales en ese momento que nos hablaba, ¿no? Al pueblo diciendo, tomen impulso, ustedes pueden recuperar sus recursos, su nación, ¿no? Ya no basta saqueo, no basta los patrones que hacen lo que les da la gana y los gobiernos bien vendepatrias pues aceptan todo, ¿no? Y a cambio de prebendas, que es lo peor, ¿no? El Estado, dijo acá el diario El País, el Estado a través de yacimientos petrolíferos, se refiere al Estado boliviano, claro, fiscales bolivianos, asumió toda la responsabilidad, o sea, el Estado es la administración, que el Estado administró, ¿no? Asumió toda la responsabilidad como administrador de esas riquezas naturales, en este caso el gas. Asumió toda la responsabilidad en el control desde la explotación, la producción y la comercialización de los hidrocarburos. Al traspasarse el 51% de las acciones en lo que respecta a las empresas capitalizadas. Y una cosa muy importante, ¿no? Que yo se lo escuché a Evo esa noche, pero también en El País, en ese diario, dijeron, ¿no? Las empresas petroleras recibieron el 18% de las utilidades. Solo el 18% de las utilidades, pero lo recibieron una vez que lo restante, el 82%, imagínense la diferencia, 18 con 82, quedara en manos del Estado boliviano. O sea que recibieron su 18%, que es una ganancia buena, ¿sí? Después que ellos entregaron 82% de las utilidades que quedaron en el Estado boliviano, lo que permitió en principio
generar ingresos para el Estado de más de 250 millones de euros, la moneda de España, para el 2007. Estamos hablando de ese año. ¿Se dan cuenta? Lógicamente, si ya no porque Evo Morales nos dijo esa noche, ¿no? Justamente en el 2007, nos dijo, antes era al contrario, ellos saqueaban, el 82% se lo llevaban ellos y nosotros nos quedamos con el 18%, pagando el canon minero, los impuestos, pero igual el 18%, porque nuestra riqueza, el gas, es inmensa, ¿no? Imagina nosotros con el oro, con la plata, con el cobre, mía, tenemos tanta riqueza realmente, ¿no? Y entonces la cuestión fue que se invirtió el embudo. Ese 18% o quizás 22 que recibía el Estado para mandar a educación, a salud y todas las necesidades que hay, ¿no? Como pueblo, los presupuestos de cada sector, ya no era ya, sino el 82%. Se dan cuenta la cantidad de diferencia de dinero y hay gente preocupada porque vamos a pagar las indemnizaciones, ¿no? Al final, Evo Morales sí, fue al CIADI, allí con las transnacionales, al final le pagó el 24% nomás de todo el dinero que supuestamente tenía que pagar en indemnizaciones y quedó allí, y después esos mismos países mandaron a sus transnacionales para seguir invirtiendo, ya no saqueando. Cambió la cosa, ¿no? Eso quería demostrarle. El mismo país atestigua, ¿no?, que el 18% de las utilidades se entregaban a la empresa, a la transnacional, después que entregaran primero el 82% al Estado. Lo que, claro, genera unos mayores ingresos. Por eso es que él decía de cómo se había elevado el ingreso al Estado, ¿no? Y por supuesto se veía para educación. Si uno ve, Bolivia ahora está modernizada en hospitales, tienen teleférico, infraestructura, es una cosa realmente impresionante. Ahora, miren, ¿cuántos años ha pasado? Estamos hablando del 2007. Al 2019... al 2021 es continuación de lo que pasa en el 2019, pero yo encontré un dato del 2019, ¿no? Ya han pasado 12 años de la recuperación de los recursos naturales, de la nacionalización absolutamente de todos los recursos naturales. Evo lo hizo absolutamente de todos los recursos naturales, ¿no? En un proceso, ¿no? Empezó el 2006 y siguió sin frenarse, ¿no? Informó el Instituto en el 2019 Nacional de Estadísticas, informó, ¿no?, en Bolivia, que Bolivia cerró el 2019 como líder de crecimiento económico en la región, por 5º año consecutivo. Estamos hablando que el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿sí?, 5 años, cerraba como líder de crecimiento económico en la región. Y ese 2019 lo volví a hacer con un aumento del 4.22%, ¿no? Y todo esto, dicen, gracias a las inversiones públicas, porque han invertido mucho de parte del Estado, pero un Estado, pues, que gestiona bien, ¿no? Gestiona bien sus riquezas, ¿no? Sus utilidades. Y las grandes utilidades que ahora sí tiene Bolivia desde ese año 2007, ¿no? Y todo esto gracias a las inversiones públicas, la demanda interna, porque claro, hay mejores sueldos, todo, hay más movimiento, demanda interna y exportaciones, porque además fortalecieron la industria, lo que aquí no nos permite la Constitución del 93. Por eso es importante dejar esa Constitución en el basurero de la historia, oprobioso, ¿no?, que es una ignominia, una humillación realmente para todos nuestros pueblos, porque con esa Constitución se defienden los saqueadores y que contaminan, como ahí están haciendo ahora en Ayacucho, en el sur, ¿no?, las cabeceras de cuenca. Eso debemos de botarlo a la basura y tener una Constitución que nos dé otras oportunidades, una nueva vida como nación. Ahora, esto que les digo, ¿no?, del crecimiento económico, que lo informa el Instituto de Estadísticas
de Bolivia para el 2019 lo confirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que no es una organización boliviana, ¿verdad? Dijo en su informe y estudio económico de América Latina para el 2019 que el PIB de Bolivia en el 2019 se colocó como la economía con mayor expansión en Sudamérica. Corroborado. Mayor expansión en Sudamérica. ¿Dónde está el exitoso modelo económico neoliberal? Eso no le dicen los medios, ¿verdad? Ni enterados muchos. Algunos pienso que sí, porque leen e investigan, ¿no? Porque no hay que ser profesional para eso, sino hay que investigar, ¿no? De manera autodidacta igual. Lo que fue ratificado además por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? O sea, estos son datos reales. Bolivia fue por años consecutivos en crecimiento económico líder en Sudamérica, ¿no? Y esta es una información del 2019 y por eso que cada vez está mejor. Ahora el mismo ministro de Economía, que fue de algún modo el responsable de las políticas económicas después de la nacionalización, su mano derecha de Evo Morales, por algo fue elegido, ¿no? Como presidente, ¿no? Y ahora él es el presidente y esto va pues viento en popa, como dicen, ¿no? Y bueno, otra prueba que les traigo. Miren, eso no nos dicen aquí los que dicen, no, se van a ir las inversiones, cuando se van a espantar, ahuyentar, ¿qué va a pasar con el país? Todos los cucos que nos meten, ¿verdad? Que el dólar sube, que los inversionistas ya no van a querer invertir. Mire, tanto cinismo, yo les voy a decir por qué. Hay tanto cinismo en estos poderes fácticos y sus operadores, tanto cinismo, todos están tras la mermelada que da este sistema corrupto y mafioso. No hay nada de cierto lo que dicen. Todo inventan todo eso y mucha gente cae en ese pánico. Bueno, ¿qué prueba esto? De que estos mismos inversionistas, incluso algunos peruanos, digamos, estos empresarios peruanos que tienen acá monopolios y que han dado mucho dinero a la señora acá, ¿no? Millones, como hemos visto, para que ella no permita una Bolivia en Perú, porque así ha dicho pues Romero, ¿no? Del grupo Romero, ¿no? Dionisio Romero, cuando tuvo que hacer su carta y decir, sí, yo le di $3.600.000 a la señora tal, ¿no? Fujimori, porque temía pues que acá venga un gobierno antidemocrático como el boliviano, también mencionó, no solo el venezolano, un modelo contra la democracia y que eso es malo para el país, ¿no? Toda esa hipocresía en su carta, ¿no? Diciendo de que por eso es que él había dado toda esa cantidad de dinero para la campaña de ella y no pase pues ese socialismo empobrecedor, ¿no? ¿Se acuerdan esa carta tan cínica? Pues les digo una cosa, el señor Romero tiene sus inversiones, su holding en Bolivia. Es uno de los tantos empresarios que hay en Bolivia, porque Bolivia es próspera. En la última década en Bolivia se han sentado muchas empresas peruanas, muchas. Inversionistas en Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales y de Arce, claro, quien dirigió esta revolución económica, ¿no? Específicamente la economía. Ver las conferencias económicas magistrales de Arce es una cosa imperdible, se los recomiendo. Hay en Bolivia, por ejemplo, nada más un ejemplo de todo lo que hay, 33 filiales de holdings peruanos. ¿Qué son los holdings? Son unas sociedades financieras que poseen la mayoría de acciones y llevan la administración de un conjunto de empresas, ¿no? Ellos llevan la administración, que se dedican a diversas actividades económicas e industriales. Bueno, pues en Bolivia hay 33, bueno, había muchas más. Yo les hablo que hasta el 2016 había ya. Ahora debe haber mucho más, 33 filiales de holding. Hay en los sectores financiero, industrial, de seguro, de servicios de almacenes industriales, de suministros alimentarios, seguridad, industria de la belleza, construcción, productos de oficina, bebidas, servicios de logística, farmacéutica, papelera, textil, confecciones. Y sobre todo en cuestiones de lo que es construcción, ¿no? Hay mucho en Bolivia, es uno de los mayores inversionistas en Bolivia, ¿no? Perú.
empresas constructoras, que allá se construye mucho. La infraestructura de Bolivia ha cambiado enormemente en 10 años, ¿no? Así. Ha evolucionado enormemente, gracias a las utilidades que ahora sí son justas, ya no es saqueo. Ya no hay saqueo como aquí, se dan cuenta. ¿Cómo les agradará estos encuentros binacionales de los ministros de Energía y Minas, ¿no? De intercambiar experiencias, en materia también de negocio, ¿no? Porque lógicamente de cómo van las utilidades allá y cómo acá, y también de medio ambiente. Eso es importante, ¿no? De acuerdo a las promesas de campaña, las líneas del ideario y también del plan del bicentenario, ¿no? En cuanto a lo que es recuperar la riqueza para los peruanos. No solamente hablamos de grandes inversiones peruanas allá, sino también de pequeñas empresas que dicen que dan mucho trabajo, porque hay bastante ocupación laboral en estas pequeñas empresas, que no encontraron las mejores condiciones aquí en el Perú, porque a las pequeñas empresas las ahogan, no pueden salir adelante. ¿Cuántos empresarios peruanos que nacen de abajo no pueden salir adelante por la cuestión de los impuestos y tantas cosas injustas que hay para el pequeño, y en cambio para los grandes, ¿no? Para las transnacionales es totalmente otra la realidad, ¿no? Aquí a esos grandes deudores, miren, no les pasa nada, ¿no? Con el mismo Cerdo, Porky, Aliaga, ¿no? Y otros, ¿no? Como la Telefónica, ¿no? Impunemente. Pero si un dueño de un pequeño negocio, una pequeña empresa, no pagó tal cosa, le llega la SUNAT y lo cierran. Entonces, por todo esto que hay muchos empresarios, pequeños también, muchísimos en Bolivia, que encuentran mejores condiciones, ¿no? Porque allá también apoyan mucho a la pequeña empresa y eso. Y bueno, pues entre estos, como les decía, está el Grupo Romero, pues invierte mucho en Bolivia, sobre todo con industrias de aceite fino, ¿sí? Para un mercado, es un buen nicho allá en Bolivia, ¿no? También está Ransabol, Banco de Crédito, BCP, ¿no? El BCP también en Bolivia, ¿no? Son inversiones peruanas. Sí, allí en la Bolivia de Evo, ¿no? Que tanto detesta el señor Romero, pero ahí está, ¿no? Y como aquí viene a decir, no, yo he pagado a la señora acá porque no quiero que esto sea una Bolivia, ¿no? Porque claro, dice los países, esos empobrecedores del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y la señora acá también habla del socialismo del siglo XXI, una cruzada contra estos comunistas, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está el Banco de Crédito, Alpasur, el Grupo Rodríguez, con su filial andina, está Nestlé, Soboce, la empresa, el Grupo de los Sur, que opera desde 2013 en Bolivia, KFC y Starbucks como franquicias, así, ¿no? Pero ellos operan allá. Inversiones Rockies, acá de los pollos, ¿no? Allá también muchos Rockies. Y que en el área de gastronomía, Aceros Arequipa, ¿no? Todo lo que es construcción, ahí hay mucha construcción, mucha demanda. Belcorp, Ebel, Yambal, en el área de la cosmética. Está también la cementera Soboce, que fue vendida por $300 millones al Grupo Rodríguez, que pertenece al consorcio cementero del sur. Existe mucho capital peruano, mucho. Y bueno, pues, y esto es solamente una muestra. Se habla no solamente de 500 empresas, mucho más. Eso era en el 2015. Ahora imagínense ahora, ¿no? La cantidad de empresas, que aquí son empresarios, pero allá son empresas realmente. Inversionistas, tienen que portarse bien, como dice Evo Morales, respetar al pueblo, las leyes, la nación. Tienen otras condiciones. Esos inversionistas, verdaderamente, ¿ve? Como debe ser, pero aquí no. Aquí tienen monopolios, ¿sí? Acá hacen lo que les da la gana, este es su chakra, ¿no? La misma mentalidad que la tirana de Guarmey. ¿Se dan cuenta? Y esto es solamente un poco de información de todo lo que hay, ¿no? Respecto a la gran transformación, la revolución boliviana, porque es una revolución realmente, recuperar las riquezas, de ahí viene todo, pues hermano, estamos hablando de nuestras riquezas, el soberano, y no es para regalar, ahí hay bonos, sí, ¿no? Por supuesto, hay bonos para las mujeres que son madres solteras, para los niños, para los ancianos, ¿no? También todo anciano tiene que tener un mínimo de subsistencia digno.
Y sí, pues, son las riquezas del pueblo, que se distribuye para el pueblo, que el Estado lo canaliza. De hecho, que debe haber corrupción, siempre de algún modo puede haber. Deben haber errores, pero no, pues aquí tenemos la corrupción institucionalizada, constitucionalizada. Si no, veamos cómo ahora están los mismos candidatos para el Tribunal Constitucional. Una serie de corruptos con antecedentes hasta denuncias. O sea, estamos prácticamente en el país más corrupto, pienso, en Latinoamérica. Este es terrible. Esto ya es institucionalizado, constitucionalizado. Está la mafia fujimontesinista, ¿no? Sus prácticas. Tenemos 3 actuales tribunos, magistrados del Tribunal Constitucional actualmente arrodillados a Fujimori, a la Fujimori, la señora K, ¿no? Que ellos fueron los que votaron porque se la libere, ¿no? Y todavía castigaron al juez Carguancho. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la justicia es al revés, no funciona solamente para que él tiene billetón, es una corrupción enorme, espantosa realmente, el país está capturado. Y empieza la corrupción, como dijo nuestro ex premier Guido Bellido, empieza la corrupción y esa es la corrupción que no ve el Poder Judicial, de los contratos ley, ¿no? Los contratos que son lesivos totalmente para nuestro país, para nuestra nación, como estas mineras que están en cabeceras de Cuenca, las mineras Yanacocha, y todos estos que en utilidades pues se llevan la parte ancha del embudo y a nosotros nos dejan qué, y todavía un gobierno de García, gracias a los, como ayer mencioné en mi programa, el Tribunal Constitucional, y de cómo los apristas y los fujimoristas son aliados para defender como congresistas lobistas, defender los intereses de las grandes mineras, por ejemplo, de los bancos, de ese monopolio de los bancos, ¿no? Financiero, de esa mafia, cómo se coludieron con el ex ministro Carranza, ¿se acuerdan? De ese otro porqui, ¿no? Parecido así, ¿no? Bien cebado, ¿sí? Se coludieron, ¿para qué? Para que no existan lo que se llama el impuesto sobre ganancias, porque el impuesto sobre ganancias se iba a dar con el gobierno de García. Pero ¿qué sucedió? Votaron en contra y lo reemplazaron por el óbolo minero, el óbolo voluntario, ¿no? Que es algo voluntario, que no, por favor, no se preocupen, ustedes no van a pagar impuestos de la sobreganancia, pueden seguir saqueando, tener sobreganancias más y más, pero ustedes no van a pagar ningún impuesto más, no se preocupen, acá los apristas y fujimoristas y todos los de la derecha nos encargamos en el Congreso de blindarlos, y hemos sacado para ustedes el óbolo voluntario, la dádiva voluntaria, por favor, ¿no? Como mendigos, hermanos y hermanas, por favor. El soberano, la nación que representa al soberano, que es el Estado, a la nación, por favor, un óbolo voluntario, no sobre ganancia, no impuesto a la sobreganancia, óbolo voluntario. Y eso lo que hicieron, qué humillación, qué gente más arrodillada, qué miserables realmente esos congresistas, bien están en la cárcel todos por haber aprobado ese óbolo voluntario. ¿Y qué hicieron las mineras, los patrones? ¿Qué hicieron? Ni siquiera eso dieron. Dijeron, sí, vamos a dar. Nunca lo dieron, hermanos y hermanas. ¿Se dan cuenta cómo está nuestro país? ¿Qué cosa es? Miren, lo que decía Raimondi, un mendigo sentado en un banco de oro les queda chico. Porque realmente estos vendepatrias no tienen nombre. Y ahora vienen a hablar, decir que no, el modelo boliviano del siglo XXI aquí no. Qué desparpajo, realmente, qué cinismo. Y qué bien, ellos van a invertir aquí y pagan a la señora acá para que no entre un gobierno del pueblo, ¿no? Que tenga, ¿no? Como una influencia Bolivia, aunque hay diferencias entre un país y otro, pero igual, la misma realidad, son las venas abiertas de América Latina, el saqueo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Por eso que cuando yo titulé mi artículo esa vez cuando vino aquí Evo Morales, me encantó lo que dijo, ¿no? En el año 2007, yo recuerdo, estamos hablando hace 12 años, dijo, 14 años, ¿no? Dijo, cerremos las venas abiertas de América Latina, ¿no? Claro, pues cerrar las venas, porque se desangra de todo el saqueo que le han hecho, como lo narra en esa obra que les recomiendo de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y Evo Morales, sí, un pastor de llamas, ¿no? Tan humilde él,
tan grande, tan valeroso. Lo han intentado asesinar también, ¿no? Porque así es el fascismo, no quiere perder la gallina del fascismo que existe en Bolivia y que ahora está ahí controlado. Por eso le han hecho el golpe de Estado, ¿no? Con Yanín Áñez y toda esa gente que ahora ella está en la cárcel. ¿Y quiénes le impulsó a ella? La oligarquía, esos empresarios, esos ricachones que querían volver a recuperar, dice Bolivia, claro, para que vuelva el saqueo y todo termine, ¿no? Y estuvieron allí y lo primero que hicieron es robar y empezaron a cambiar las leyes y ya empezaron a hacer leyes para igualmente que las transnacionales vuelvan en otras condiciones, o sea, para retroceder. Pero felizmente el pueblo de verdad muy, muy aguerrido, eso es el ejemplo que tenemos que tener de nuestros hermanos pueblos latinoamericanos, como el chileno que ya tiene su constitución, el boliviano, qué manera de protestar con toda la represión en la época del golpismo de Áñez, de hace poquito. En las calles, cantidad de pueblo yendo hasta la capital, pero cantidad ya muerto, ha habido masacres ahí. Se habla yo me acuerdo esa vez fueron como primero 70 en una masacre, la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata. Después hubieron desapariciones, torturas, persecuciones. No saben lo que desencadenó el fascismo. No estamos libres de eso, hermanos y hermanas. Pero ahí está el pueblo boliviano. Es el pueblo unido será. El pueblo unido jamás será vencido. Ahora están a todas esas víctimas de la represión. Los están, aparte están en tratamiento también psicológico, ¿no? Por todo lo que han sufrido a la familia de las víctimas, de los que cayeron, ¿no? Pero ahí está, el pueblo boliviano logró, se recuperó su democracia, recuperó su país y eligió, al ministro de Economía brillante, ¿no? Luis Arce. No digo que sea un modelo perfecto, que no hayan errores en el gobierno de Bolivia, pero lógicamente pues no vamos a comparar a lo que tenemos aquí, hermanos. Esta decadencia, empezando por la corrupción que refleja todo lo demás. Y hay gente que uno le dice, estamos hablando de que acá en el Perú hubo más de 200,000 muertos por pandemia. Es decir, en comparación a nuestra población, que hablamos de una población de más de 28 millones de habitantes, 200,000 muertos es terrible, porque claro, en otras partes puede haber 300,000, pero son más millones de habitantes, como en Brasil, ¿no? En Rusia también puede haber muchos muertos, pero hablamos pues de una población inmensa. En relación a la población, el Perú ha tenido más muertos en el mundo, y también en Latinoamérica tenemos las cifras más altas en tuberculosis y desnutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué paraíso neoliberal hablan también estos señores que comentan ahí, me ponen comentarios, ¿no? Defendiendo el modelo neoliberal, ¿no? Gente de pueblo, que estoy segura son trabajadores, pero están totalmente, les han lavado el cerebro, ¿no? Estos programas de la mediática mercenaria, ¿no? Esta prensa como Correo, Perú 21, todos estos opinólogos, que esa gente se las pasa mirando, ¿no? Willax, se pasa mirando Perú 21, el canal también que tiene, y tantos esos canales, Canal 4 y sus informes. Entonces esa gente ya está lobotomizada, no ven la realidad, lo que significa recuperar nuestra riqueza, recuperar nuestra dignidad como país, que nuestros pueblos estén primero que todo, nuestros pueblos. Ya basta ya de tanta injusticia. Por eso este canal Clamor Popular, la voz del Perú profundo, que nos hermana, hermanos, porque si recuperamos el gas profundo, el Perú profundo, nuestras riquezas, la justicia llega a nuestros hermanos que por ejemplo ahora han estado en esta lucha por las cabeceras de Cuenca, contra la minería en las cabeceras de Cuenca, hermanos y hermanas, pues otra sería la historia. Pero hay que seguir en la lucha. Este acercamiento es muy positivo, y por otra parte el gobierno está en estos pasos, el presidente, y nosotros tenemos que respaldar con esta nueva constitución tan urgente y con las firmas, ¿no? Llegando a las 3 millones de firmas para que el respaldo se haga y de una vez hagamos, porque si no se cambia el marco legal, como otra vez repito y reitero, lo dijo Guido Bellido, ¿no? Si no se cambia este marco legal, cualquier presidente que pase va a estar atado de pies y manos, va a hacer lo posible como alguien que lo tienen ahí amarrado
trata de dar un paso y otra vez lo chantajean por aquí, sube el dólar, sube esto, otro y así, ¿no? Es un chantaje, una coacción permanente, como él lo dijo, un amedrentamiento. Entonces, tenemos ese deber primero que todo, ¿no? Y rescatar los pasos importantes que se van haciendo y vamos qué cosa pasa en la coyuntura. Pero hay que destacar lo positivo, es importante dentro de todas las cosas negativas que no quisiéramos que pasen, pero al menos se sienten pasos, al menos ahora no han muerto, ¿no? Porque cada vez que hay una represión, en anteriores gobiernos siempre había muertos, ¿se acuerdan? Balas hasta por la espalda, porque hay leyes también de la impunidad, donde no hay investigación para la policía que pueda matar en una protesta, no lo investigan, hay una ley que hizo Alan García. Todo eso también tiene que cambiar. Bueno, veremos qué hace pues el ministro de Justicia también en tantas cosas que tiene que hacer ahora con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que la verdad es que hay muy malas señales, ¿no? De que probablemente esta ley aberrante de la cuestión de confianza pues termine declarándose de la modificación de la cuestión de confianza por insistencia, termine declarando constitucional, ¿no? Sería el colmo, pero eso parece por la clase de calaña de gente que va a entrar al Tribunal Constitucional, lo que están postulando, y el actual también, que tiene 3 fujimoristas abiertamente en su trayectoria lo han demostrado, ¿no? Bueno, un abrazo grande, hermanos y hermanas. Ahora saben un poco más de Bolivia, a hoy día que fue un paso importante en este acuerdo binacional entre ministros tan importantes estratégicamente de energía y minas, hidrocarburos, y los pasos que se dan dando en estrechar lazos con nuestro hermano pueblo, con nuestros hermanos, las mismas raíces. Bueno, un abrazo grande, Jayaya pues Perú, Jayaya Bolivia, dicen Causachum Perú, Causachum nueva constituyente. He ahí la llave maestra que nosotros tenemos que conseguir con las firmas. Hasta mañana. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plaza amarillito verde reclama, amarillito, amarillento verde.